Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Bueno vernos en esta tarde. Básicamente va a ser nuestra última clase. Ya para junio habrá otro tema y otros maestros, pero por ahora no hay duda que ha sido una bendición en lo personal haber hecho esta jornada con ustedes enfocados en la escatología. Como vimos al inicio de la clase, hay varias doctrinas cardenales que fue el primer papel o hojita que les repartí. Ahora hemos ido pues caminando poco a poco en este proyecto y gracias a Dios porque nos ha ayudado a llegar hasta aquí. Ojalá, espero, confío que algo hemos aprendido de nuevo que no sabíamos antes y que ahora ya se ha hecho más claro en nuestra mente o es más entendible. Confío que así sea. Vamos a orar y empezamos la clase. Señor, gracias porque nos permites estar juntos y ver no solamente así de una manera visual, pero también en tu palabra, ver la escritura y entender mejor los planes que tú tienes para eventos que aún no se han cumplido. Pedimos tu ayuda y tu dirección en la clase, en Cristo Jesús. Amén. Amén. All right. Les di la clase 10 y la clase 11. Se las puse allí en hojitas que ustedes ya recibieron. Yo creo que fue la 10 y la 11. La 10 tiene que ver con el milenio. Y allí les expliqué entonces. Ahora, lo que van a hacer, hermanos, es que yo les di las notas que tenía las mías, para que llenen la palabra que les hace falta en su bosquejo. En otras palabras, en la lección 10, ustedes iban a empezar a llenar ya desde la letra B, en el número 1, el pacto de Dios con Abraham. Y luego ahí tienen algo de la explicación. Luego leer los versículos que sustentan eso y ahora o esa verdad o ese evento y tratar de entonces implementarlo en la mente, tratando de entender de lo que el pasaje enseña. Entonces, ahí tienen algo entonces sobre el milenio. La base bíblica tiene 3. Básicamente, el pacto de Dios con Abraham, el pacto davídico y el nuevo pacto. Y allí tienen luego qué es lo que Dios prometió a Israel. Y en la lección 11 habla más bien del propósito del milenio. ¿Para qué estableció Dios el milenio? Y allí ustedes tienen entonces, desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista de Jesucristo, desde el punto de vista de los santos, desde el punto de vista de las naciones. Y así entonces es como vemos un poco más lo que la Escritura dice sobre el tema del milenio. Ahora vamos a entrar a lo que vamos a llamar entonces, a lo que le llama la Escritura, los habitantes del reino. Los habitantes del reino entonces tienen que ver con, pues, quiénes están en el milenio, quiénes van a estar en el milenio, quiénes son esas personas que van a estar en el milenio. Entonces vamos a empezar allí, en los habitantes del reino. Ustedes tienen ya allí que dicen los 12 apóstoles reinarán sobre las 12 tribus de Israel. Esto es, creemos, lo que el Señor está hablando en Mateo 19:22, cuando Él habla a los discípulos y les dice que cuando de cierto os digo que en la regeneración, ¿cuál regeneración? ¿A qué se refiere la regeneración? Se refiere exactamente a una nueva etapa, a una nueva fase de vida que ahorita no está, pero que va a haber no cielos y tierra nueva, como se habla allí en 2 de Pedro, sino que hablando de esta tierra, va a haber una regeneración de esta tierra. Y en esa regeneración es cuando Dios va a quitar la maldición de la tierra.
Eso está en Isaías 11. Cuando Él quite la maldición de la tierra, por la maldición que Dios puso sobre la tierra cuando el pecado entró. Ustedes recuerdan eso en Génesis, vino una maldición sobre la tierra misma. Romano 8 habla de que la misma creación gime, dice la Escritura, esperando la redención de los hijos de Dios. Bueno, está hablando aquí entonces de eso, del milenio. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Cuándo será esto? En el milenio. Esto por eso se habla de los habitantes del milenio, van a ser los 12 apóstoles. También esto lo tienen en Lucas capítulo 22, como ustedes lo van a ver, la misma explicación que acabamos de dar. Allí pues Él les añade en el verso 28, dice lo mismo que Mateo 19, 28, pero en el 29 de Lucas, Él le añade, yo os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Aquí amplía un poco el Señor, les amplía un poco a sus discípulos sobre cuál será su función y cómo será la vida de ellos y en qué ambiente van a estar. Y Él les dice que el ambiente en que van a estar van a comer y van a beber y van a sentarse en tronos y van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Ese va a ser el trajín de su vida, vamos a decir, de los apóstoles durante el milenio. Entonces, los 12 apóstoles reinarán también allí. ¿Y quién más? También los santos de la tribulación y del Antiguo Testamento. Eso, como lo tienen ustedes allí en Daniel 12, 1 y 2 y el verso 13, Isaías 29. Y si ustedes leen en Daniel capítulo 12 y el verso 1, está hablando casualmente de eso. Y el verso 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora, aquí, hermanos, él junta las dos resurrecciones. En aquel está hablando en un tiempo no específico, pero en general. ¿Ves? Dice allí, en ese tiempo, en aquel tiempo, y luego dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Esto está de acuerdo también con lo que habla en el Nuevo Testamento, cuando habla también de una resurrección, una para vida eterna y otra para condenación eterna. Y es lo que le está anunciando aquí en el verso 2. Es una resurrección junta. Aquí lo menciona juntos, pero no es junta. Uno tiene etapas, como ya hemos aprendido. En el verso 13 le dice, y tú irás hasta el fin y reposarás. Y note lo que le dice, verso 13, y te levantarás para recibir tu herencia al fin de los días. ¿De qué herencia está hablando? Recuerden la lección, en la lección 11, se habla del milenio y habla de lo que Dios le prometió a la nación de Israel. De esa herencia está hablando aquí el Señor Jesús. Dios le está revelando a Daniel, de eso está hablando Daniel aquí, cuando Dios le dice a Daniel, tú irás hasta el fin y reposarás. O sea, vas a morir, vas a reposar y te levantarás para recibir tu herencia al fin de los días. ¿Cuál herencia? El milenio. ¿Al fin de cuáles días? Ahora ya sabemos, la tribulación. Al fin de esos días viene entonces esto que está anunciándole a Daniel. También aparece en Isaías 26 y también 29. Aparece también en Oseas capítulo 13, verso 14.
Y luego está en Apocalipsis 20, de 4 al 6. Ahora, aquí ya pueden ver entonces la distinción. ¿Ves? Porque dice allí en el Apocalipsis 20, de 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca de su frente en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y aquí está entonces la separación, como les dije. Aquí resucitan, ya explicamos esto, los santos del Antiguo Testamento, todos los santos del Antiguo Testamento, judíos y no judíos, descendientes de Abraham y los que no fueron descendientes de Abraham, desde Adán y Eva, que creyeron en Dios, creyeron en Cristo. Y luego todos los santos que se mencionan, Enoc, y luego Noé, todos ellos, más los descendientes creyentes. Estoy hablando ahora de creyentes, nada más. De esos creyentes, estamos hablando aquí donde dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esto incluye entonces los mártires de la tribulación, los santos del Antiguo Testamento que creyeron en Cristo, sean judíos, descendientes de Abraham, o que no son descendientes de Abraham. Y entonces, de ellos está hablando aquí. Noten el verso 5, empieza con un pero. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ahora, entendamos esto. Y luego dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Note que está hablando específicamente de este grupo de personas. Para ellos, esta es la primera resurrección. Porque la primera resurrección para vida fuimos nosotros, los que hemos creído en Cristo, los que hemos creído en Cristo. Entonces, en el número 2 realmente básicamente debería de ser los santos de la tribulación, así, y del Antiguo Testamento. Miren que ahí están los dos grupos. Para esos dos grupos es que está escrito el verso 6 de Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, verso 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Quiénes son esos? Los santos del Antiguo Testamento que creyeron en Cristo. Para ellos, esta es la primera resurrección, porque no han pasado por ninguna. La primerita que va a haber en el grupo de resurrecciones van a ser los muertos en Cristo. Luego siguen estos, los santos del Antiguo Testamento y los mártires de la tribulación. Entran al milenio. Ahora, ¿quiénes más van a entrar al milenio? Los creyentes que salgan vivos del juicio de las naciones. Deben de añadir allí, yo le puse nada más los creyentes que salgan vivos de las naciones. Pero tenemos que explicar primero que antes que pasen al milenio, estos vivos pasan primero por el juicio de las naciones de Mateo 25, 31 al 34. Entonces, allí está mencionado esto. Los creyentes que salgan vivos de las naciones, pasan por el juicio de las naciones, que a Mateo 25, 31 habla, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Cuáles naciones?
¿Quiénes son estos ciudadanos? Ya ustedes recuerdan que les dije que en la tribulación el concepto de ciudadanía de un país se va a quitar, y ya vemos hoy que se está borrando. Van a haber 4 confederaciones. En esas 4 confederaciones hay grupos de naciones, personas que van a tratar bien a los judíos durante la tribulación. No olviden, haber 144,000 que van a andar predicando. Entonces, entre los habitantes del planeta en esa etapa, van a haber algunos que van a creer en el mensaje de los 144,000. No van a morir, sino que quedaron vivos durante la tribulación. Ahora viene el último examen que va a hacer el Señor para separar ahora finalmente los incrédulos de los creyentes. Y ¿y sobre qué se basa? Ahí está. Serán reunidas y va a separar. Y ahora aquí está. Ahora van a ser separados los que creyeron en Cristo durante la tribulación y no murieron. Los que creyeron en Cristo durante la tribulación y no murieron. Esos van a ser separados. Entonces, verso 34. Entonces, el rey dirá a los de su derecha. Bueno, verso 33 mejor. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Quiénes son las ovejas? Las ovejas van a ser los que han creído en Cristo durante la tribulación y no murieron. La gran mayoría va a morir, la gran mayoría. Pero aquí algunos, ya sea que fueron salvos al final, lo que haya sido, eso no lo conocemos, pero van a estar vivos. Entonces, en este juicio, Él va a separar las ovejas de los cabritos. ¿Quiénes son las ovejas? Los que creyeron en el mensaje que los 144,000 estaban dando. ¿Y quiénes son los cabritos? Los que no creyeron. Ahora los pone uno a su derecha, otro a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha. Note bien que los que están a su derecha, dice allí, y pondrá las ovejas a su derecha. Entonces, ¿quiénes están a su derecha? Las ovejas, los que han creído. Entonces él dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, aquí está hablando de personas que no van a pasar la muerte física, van a entrar al milenio con cuerpos no glorificados, con cuerpos naturales como nosotros. Y van a tener las dos naturalezas, la pecaminosa y igualito que nosotros somos ahora. Igual, ellos van a entrar al milenio, a un ambiente de total paz, donde el pecado y la tentación no van a existir. Van a reproducirse igual que nosotros hoy nos reproducimos. Van a pasar 1000 años, donde la edad, el niño de 100 años, dice la Escritura, es niño todavía. Entonces, estamos hablando, hermanos, de una dimensión desconocida para nosotros y muy difícil de comprenderla en el sentido absoluto de la palabra. Nomás creemos lo que el Señor nos dice. Estos van a entrar al milenio. Pertenecen a los creyentes después de la gracia y que no fueron salvos bajo la ley. Estamos ahora entrando a la dispensación del reino. Así es que entran allí vivos, cuerpos naturales, con dos naturalezas, a un ambiente de total paz y tranquilidad, ausencia del pecado y de las tentaciones. Y entonces, si la vieja naturaleza no tiene tentaciones, muy difícil va a caer, a ir en esa dirección. Además de eso, va a haber un ambiente fuerte espiritual en ese tiempo, porque van a haber redimidos nada más en el planeta, no va a haber nadie más. Así es que estos son, y vamos a ver eso más adelante, los descendientes de ellos,
son los que tienen que tomar una decisión por Cristo. Estos que entran del juicio de las naciones, ellos ya son salvos, ya no tienen que tomar decisión, ya la hicieron y prefirieron estar dispuestos a morir. Y estaban dispuestos, no murieron. Será una gran cantidad, la Biblia no dice qué tanta cantidad va a ser, pero no necesita ser una gran cantidad. Si nada más son 50 personas, ¿cuánta reproducción habrá en 50 personas en 1000 años? Entonces, como pueden ver ustedes, hay una evolución que sigue en cuanto a reproducción, que viene de estos redimidos que pasan directamente de esa condición de sufrimiento durante la gran tribulación a un planeta totalmente renovado. ¿Quiénes más van a estar allí? La iglesia esposa del Cordero. Y Apocalipsis 1:6 habla de esto. También 2 Timoteo 2:11 y 12 habla de eso también. Es muy interesante para nosotros entender lo que dicen estas porciones. Dice, y reinaremos, dice 2 a Timoteo 2 y el verso 12, si sufrimos, también reinaremos con él. ¿Dónde? Empezamos a reinar con él desde que estamos desde el tribunal de Cristo, ya estamos con él personalmente. Y luego la voz del Cordero, seguimos con él personalmente. Y luego, como dice así la Escritura, que venimos con él en la Nueva Jerusalén, seguimos con él. Así es que ahí nos dice él a la iglesia que si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Entonces, reinaremos ¿a dónde? Creemos que es allí en el milenio también. Allí empieza ese reinado, porque como les dije, reinado con él. Pero como les dije, dijo él, a donde yo esté, vosotros también van a estar. Así es que donde él esté, íbamos a estar. Apocalipsis 1:6 habla de lo mismo. Apocalipsis 3:21 habla de lo mismo. El 5:10 de Apocalipsis habla también de lo mismo. Y luego Apocalipsis 2:26 al 27 habla de esa manera como él va a reinar. Así es que, y como les digo ahí en las notas, ustedes ya las tienen, la actividad futura de la iglesia a su regreso con Cristo es asunto de revelación divina. No hay información, Dios no nos dejó información sobre nuestra actividad como iglesia, como miembros de la iglesia durante el milenio. Así como la novia de un rey no es ningún súbdito, sino consorte suyo en su reino, así también la iglesia participará del reino de Cristo. Ella, como la esposa, va con el esposo. Y esto está Apocalipsis 4:10 al 11. Y también anoten ahí, hermanos, esta cita, Apocalipsis 21:1 al 3. Ustedes tienen en su nota nada más 4:10 al 11, pero este 21, Apocalipsis 21:1 al 13, es más todavía, más específico, ¿ok? Ahora, vamos a entrar a esta otra parte que tiene que ver con el final del reino, porque el tiempo ya se nos está agotando. Al final del reino van a suceder varias cosas. ¿Qué van a suceder? Una de ellas es que Satanás es desatado. Satanás es desatado. Es lo primero que pasa. Ahora, ¿dónde estaba? En el abismo. Ya recordamos eso, aprendimos en la lección anterior eso. Un ángel de parte de Dios lo enllavó y lo dejó allí, prisionero. Pero ahora dice que va a ser liberado por un poco de tiempo. Dice el verso 7, 8, 9. Dice el verso 7, cuando los 1000 de Apocalipsis 27, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Ahora, hermanos, déjenme aclarar unas cosas primero.
Satanás es liberado por un corto tiempo. Dice allí, dice claramente que es desatado por un corto tiempo. Entonces, no nos dice el tiempo, nos dice sí a qué va a salir, qué es lo que va a hacer. Saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. ¿A cuáles naciones? ¿A quiénes son que van a engañar? ¿A qué va a engañar? Les dije a los descendientes, a los que nacieron de aquellos que entraron al milenio sin pasar por la muerte. Ellos no han resucitado porque nunca murieron. Nacieron todos estos, y esos que nacieron durante los 1000 años nunca han tenido la oportunidad de decidir voluntariamente qué van a hacer con Cristo. Satanás es sacado de la prisión, ¿ves? Sacado de la prisión. Y entonces él sale a engañar. ¿A quiénes? A estos que nacieron en un ambiente de perfección. Nunca han tomado una decisión voluntaria para seguir, creer o no creer en Jesucristo. Entonces el diablo viene a tentarles. Ellos deciden ahora creer o no creer y estén en todo el planeta. Y entonces aquí no habla de Gog y Magog, un país específico, sino un carácter de las personas. El carácter de las personas van a ser así. Aquellos que van a rechazar a Cristo son como Gog y Magog, que se rebelaron contra Dios. Ezequiel 38 habla de eso. A fin de reunirlos para la batalla. Esta no es la batalla de Armagedón. Esta es una batalla contra Dios. Los que no creen en Dios, dirigidos por Satanás y empoderados por él, quiere quitarlo, quitar a Dios, quitar a Cristo de su trono. Por eso dice el verso 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Este es Jerusalén. Vinieron. Dios les permitió llegar, caminar, venir de donde estuviesen, con la intención de hacer un cambio en la administración que había, que va a haber en el milenio. Se rebelaron contra el jefe, contra el encargado, contra el rey, que en este caso es Jesucristo. Y entonces vinieron de la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos, esto es en Jerusalén, ahora están en el templo. Allí les di un artículo sobre el templo que va a haber durante el milenio. Y la ciudad amada de Jerusalén. Y miren que aquí no hay ejércitos, no se reúne con ningún grupo no enfrenta un ejército, sino que simplemente dice, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Los consumió. Ahí les dejo un poco sobre lo que sale para engañar a las naciones y dirigir la última rebelión del humano contra Dios. Es un intento más del diablo de alcanzar su meta. Es la prueba final del humano, que aunque rodeado de todo favorable, es pecador y fracasa rebelándose contra Dios. Satanás es atado y lanzado al lago de fuego. Eso es el 2010. El 2010. Entonces, ahí tienen ahora algo sobre todo lo que está pasando. ¿Qué otra cosa sucede? Purificación de la creación. Esto está en 2 de Pedro capítulo 3, verso 10. 2 de Pedro capítulo 3, verso 10. Ahí está, cuando va a ser purificada la creación. Purificada. Ustedes lean eso y ahí tienen ya escrito. Parece que esta purificación es para se hará después de la última rebelión y antes del juicio final. Entonces, va a haber esa purificación. Ahora, ¿para qué? Ya, esa purificación será después de la última rebelión y antes del último juicio. No nos dice el Señor para qué va a hacer eso, pero va a suceder eso. Ahora sí, según Pedro 3, 10, 11 y 12, es antes del milenio, es algo que hay que examinar más. Pero va a haber, parece,
Si va a haber esta purificación, será momentáneamente, porque luego viene el gran trono blanco y ahora viene el final de todas las cosas. Así es que ahí tienen algo que para buscar y investigar. Por ahora lo dejamos allí porque pues el tiempo no nos da para investigar. Ahora viene el final de la clase y también de nuestra clase y también de nuestras notas, el juicio final, el gran trono blanco. Eso está en Apocalipsis 20, 11, 12 y 13. Y allí quiero nomás aclararle lo que dice, ¿dónde está? Porque les aclaro ahí que la resurrección mencionada aquí es la de todos los muertos, no salvos en todas las edades, la resurrección para condenación. Entonces, estos que van a ser resucitados aquí, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él. La muerte y el Hades entregaron la muerte, y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. La resurrección aquí se refiere a estos muertos como ustedes tienen allí. La otra resurrección ocurrió 1007 años antes. Es decir, antes de la tribulación resucitamos nosotros. ¿Ok? Entonces, 7 años después resucitan los santos del Antiguo Testamento y los de la Gran Tribulación. Ahora ya han pasado los 1000 años del milenio, los 7 años de la tribulación, 1007 años. Y entonces, a eso me refiero ahí cuando digo la otra resurrección ocurrió 1007 años atrás. Este evento finaliza la era del milenio y da inicio al estado eterno con la creación de cielos y tierra nueva. Así es que esto, hermanos, es básicamente lo que nos revela Dios en su palabra. Quisiéramos entender todo lo que esta revelación encierra, pero ni tenemos la mente capaz de entenderla porque Dios obviamente nos hizo capaces de entender todo cuando Él creó a Adán y Eva en el huerto del Edén. Cuando el pecado entró, disminuyó no solamente nuestra edad y entró la vejez y la muerte, pero también entró limitaciones en cuanto a comprenderlo todo. No olviden, no había escritura todavía. Cuando el pecado entró, no había escritura. Adán entendía todas las cosas por revelación de Dios, directa de Dios. Adán entendía perfectamente la mente de Dios. Pero nosotros ya no tenemos esa mente. Cuando nacemos de nuevo, por la gracia de Dios, por el arrepentimiento y la fe, la mente que tenemos es la mente de Cristo. Claro que sí, pero entendemos nada más las cosas que podemos entender aún con esa mente, porque dice el apóstol Pablo que hoy vemos oscuramente. No entendemos todo, creemos todo, pero no entendemos todo. Dios no reveló eso porque nuestra mente pecaminosa, obviamente, aunque nueva criatura, todavía estamos en un mundo imperfecto, tenemos una naturaleza pecaminosa y lo que logramos a entender, y esto es estudiándolo y estudiándolo y estudiándolo, todavía no es completo, porque hay cosas que Dios nomás mencionó, pero no nos dio explicaciones con detalles. Y por eso tenemos a veces diferentes interpretaciones. Como les dije, lo que yo estoy explicándoles, lo que les he explicado en estas clases, no todos los creyentes lo creen, no todos los creyentes lo ven así, ni aún todos los predicadores lo ven así. Entonces, hay unos que creen
una interpretación y otros otro. Estamos de acuerdo en la salvación. Tenemos en común las doctrinas cardenales de la salvación. Pero en escatología, que es el estudio de las cosas por venir, de los eventos por venir, ahí tenemos diferencias. No todos los creyentes ni todos los pastores estamos de acuerdo en los eventos escatológicos, le llamamos. No estamos de acuerdo en eso. Ahora, eso no impide que seamos salvos. Somos salvos. Porque no depende de cómo creamos en los eventos escatológicos. La salvación no depende de cómo creamos los eventos escatológicos. No depende de eso la salvación. Por eso hay la doctrina de la salvación específicamente. El estudio de la doctrina de la salvación. Entonces, si ustedes tienen algo de esto en la nota que les repartimos. Pues hermanos, aunque fue rápido, hicimos abuelo de pájaro y en este caso pájaro rápido. Logramos aprender algo a lo menos, lo cual confío y rogamos a Dios que sea posible que logremos todos retener algo de todo. Y vean sus notas y habrá tiempo y habrá lugar y tiempo para que ustedes estudien, lean, investiguen y ya después que han hecho todo eso pregunten. Porque es difícil contestar aún preguntas cuando las personas no han estudiado el tema. Les explico el tema, ahí como ha pasado aquí, pero no lo capta todo. ¿Por qué? Porque no lo ha estudiado. Ya con este fundamento que ustedes tienen de las cosas futuras, de estos eventos escatológicos, ya con esto ya ustedes pueden investigar, leer más, buscar información y en ese estudio van a encontrar interrogantes. Ahora sí, pregunten. Ahora sí, después que lo estudiaron. Pero antes no, porque quedamos en la misma. No han estudiado el tema. Así es que con las notas que tienen, a lo menos tienen un terrenito allí fértil para empezar a profundizar más. Ya será cosa de ustedes. Les recomiendo la Biblia esta que tenemos aquí de la Biblia de la profecía. Esa es la mejor Biblia que hay para eventos escatológicos. La Biblia, las notas son perfectas, hermosas en gran manera. Así es que profundas también. Así es que compren material, hermanos, y estudien. Porque cuando conocemos a Dios, podemos vivir más de acuerdo con lo que Dios es y con lo que Dios dice. Dios les bendiga. Vamos a orar y terminamos la clase. Padre nuestro, le damos gracias de nuevo por habernos permitido estar aquí en esta clase, haber estado en esta serie de clases. Señor, gracias por la fidelidad de aquellos que constantemente estuvieron en las clases y aquellos que no pudieron ser continuos. Ayúdale, Señor, a lo menos en las notas, de tratar de estudiar y entender más lo que tú nos has revelado en tu santa palabra. Gracias de nuevo y alabamos y bendecimos su nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.